Buenos días, amigos. Hoy vamos a tener con nosotros a Maite Pedraza. Vamos a hablar con ella de la próxima exposición, inminente exposición la semana que viene, de pintura que va a realizar en el Ateneo de Madrid. También hablaremos de los artistas y del síndrome disociativo que afecta a algunos, concretamente a alguien muy conocido. También vamos a tener con nosotros a Sandra Gómez. Hoy nos va a hablar de la osteoporosis, algo que nos acaba afectando a todos. Vamos a ver cómo sobrellevarlo, nos va a dar una serie de pautas y bueno, pues es algo que lo tenemos con nosotros. Hay gente que le viene antes, gracias a Dios suele venir en las últimas etapas de nuestra madurez, pero bueno, está ahí, se puede mantener un poquito, pero bueno, ya veremos. También vamos a hablar de Iberdrola. Vamos a ver las últimas noticias que nos aportan. Comenzamos, amigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Hoy tenemos noticias que son muy gratas por parte de Iberdrola. La verdad es que está haciendo mucho por nuestra sociedad y concretamente aquí en Castilla y León. En este caso tengo dos noticias. Por un lado, Iberdrola y la Asociación Española contra el Cáncer han unido sus fuerzas un año más en la marcha más multitudinaria de toda España. Los jardines del Campo Grande se convirtieron este pasado domingo 26 en un mar de esperanza teñido de verde. Punto de partida de una jornada que volvió a sacar el lado más solidario y comprometido de nuestra ciudad de Valladolid. La 14ª Marcha Valladolid contra el Cáncer ha contado con el apoyo especial de Iberdrola como patrocinador principal por 10º año consecutivo. Ha inundado de verde las calles más céntricas de la ciudad al alcanzar, háganse una idea, los 53.122 dorsales, superando todas las expectativas. Por otro lado, tenemos otra noticia. Nos vamos a Burgos. El Ayuntamiento de Rabé de las Calzadas y la Fundación Iberdrola España han inaugurado esta mañana, la mañana del 27, la restauración valorada en 53.000 euros de la iglesia de Santa Marina en el municipio burgalés de Rabé de las Calzadas. La restauración de la cubierta de la iglesia de Santa Marina representa una nueva muestra del firme compromiso de la Fundación Iberdrola España con Castilla y León y su valioso legado histórico. Además, pone en relieve la importancia de preservar el patrimonio arquitectónico y artístico de la región. Eso lo ha dicho Ramón Castresana, director de la Fundación Iberdrola España. Y la verdad es que sí es cierto, que se están preocupando mucho por apoyar a todo Castilla y León. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Como les decía, amigos, hoy tenemos con nosotros a Sandra Gómez del Centro Policlínico Saborea tu Salud en Fuenterrebollo. Buenos días, Sandra. Hola, ¿qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Un poco mal Bueno, porque el tiempo ya se nos ha ido ya lo que nos quedaba de veranillo y ya entramos en el invierno, cosa que no disfruto. Y este fin de semana será peor porque encima nos cambian la hora, con lo cual anochece más pronto y parece que te quedas sin tarde. Yo no sé tú, sí, sí. pero la Sí verdad que es es verdad. que el que De por sea... sí las tardes pasan rápido, pues ya sí se nos anochece antes y que es verdad que, hombre, que luego madruga, se amanece antes y tal, pero sí que es verdad que, hombre, ya el cambio del tiempo, ya las temperaturas que han bajado, pues ya sí que estamos metidos en invierno, pero vamos, que lo que hemos tenido hasta ahora con esas buenas temperaturas, pues ha estado muy bien. Ha sido maravilloso. Hoy, Sandra, vamos a hablar de algo que yo creo que nos preocupa, o bueno, por lo menos nos afecta a todos. Vamos a Sí. hablar de la osteoporosis. ¿Qué es realmente la osteoporosis? Bueno, pues la osteoporosis es una enfermedad que pasa en los huesos donde al final se van un poco desmineralizando, es decir, se van perdiendo ese calcio que van teniendo, que hacen que esos huesos estén fuertes, sean sólidos y que al final puedan sostener nuestro peso, prevenir temas de impacto y tal. Y al final cuando tenemos la osteoporosis se va perdiendo esa calidad, ese hueso se va debilitando y por tanto también es más fácil que se rompa. Vamos a ver, decía al principio que nos afecta a todos, pero Ujú. ¿de alguna forma afecta más a las mujeres o las afecta más pronto? Porque yo he Ah, muchas mujeres relativamente jóvenes que tienen osteoporosis y los hombres no. Sí, a ver, todo depende de muchos factores del estilo de vida que se haya tenido y uno muy importante es el deporte. O sea, haber tenido un estilo de vida activo es fundamental para que también esos huesos tengan una buena salud, al igual que tener un buen consumo de calcio o de magnesio. Sí que es cierto que en las mujeres, por ejemplo, hay un factor hormonal cuando estamos con la menopausia, en la que también esas hormonas hacen que al final se vaya liberalizando más ese calcio. Por eso es importante también que prevengamos, que lo preveamos y podamos mejorarlo con una buena alimentación adaptada para la osteoporosis para que cada gotita de calcio que tomemos se absorba y vaya a esos huesos. Por eso también es muy importante que el calcio que tomemos esté acompañado junto con vitamina D. Ajá, ajá. O sea que deberíamos tener un suplemento de vitamina D. Bueno, o no un suplemento, sino también tener en cuenta qué alimentos me aportan vitamina D, ¿no? Parece que cuando quiero cuidar mis huesos simplemente es la leche y aparte hay muchos otros alimentos que aportan calcio, ya sean pues bebidas enriquecidas en calcio, ya sean temas de almendras, brócoli, verduras de hoja verde, la espina del verdel o la espina de la sardina, son una buena fuente de calcio pero que se tienen que acompañar también con vitamina D para que se absorba. Y la vitamina D se encuentra en la suplementación, pero también en alimentos que tienen esa parte grasa, que tiene esa vitamina D que es liposoluble, como pasa en la leche que es entera o semidesnatada, o en los pescados azules. Estaba pensando, la vitamina D también de alguna forma tiene que ver con el sol. Sí, eso es claro, la vitamina D es la del sol, que también se sintetiza cuando estamos expuestos al sol, dando un paseo, por eso también es importante que gran parte de nuestro cuerpo, pues de esa piel esté cubierta para poderlo sintetizar y también usar esa protección solar que es necesaria. Pero es bueno que nos dé el sol, porque te Sí, sí, recomiendo, sí. sobre todo a las mujeres, que tienes falta de calcio y siempre te dicen, te mandan vitamina C y te dicen que tienes que tomar el sol. A ver, Sandra, hablamos del sol. ¿Realmente qué beneficios nos produce? Porque hay veces que da lugar a equívocos. Tenemos que Ujú. tomar el sol, pero por otro lado me estás diciendo que con protección, que tenemos que taparnos. Explícame un poco eso. Sí, es cierto que al final tenemos que tomar el sol porque es una fuente de vitamina D que ayuda a la absorción del calcio y ayuda a que se fijen mejor en nuestros huesos y por tanto que estén más fuertes, pero siempre hay que tomarlo con protección, es decir, echándonos esa crema y cuando salimos a exponernos a tomar el sol, pues claro, si vamos simplemente pues con la bufanda, con guantes que casi no se nos ve la cara, pues
hay muy poca parte de nuestra piel que está en contacto con el sol y por tanto la absorción va a ser menor. Entonces, por eso cuando vamos a tener esa intención de exponernos al sol, lo suyo sería pues arremangarnos para que al final tengamos más esa exposición al sol y que llegue a la piel y por tanto se absorba una cantidad adecuada para que pueda hacer esa función de mejorar la absorción del calcio. Nos hablabas antes también de los alimentos. Ujú. ¿Hay alguna forma de tomar esos alimentos que se absorba más el calcio? O sea, ¿qué Sí, alimentos sí que específicos hay y cómo tomarlos? Sí, sí que es verdad que, claro, al final hay que tener en cuenta cuáles son las fuentes principales de calcio, en qué alimentos están presentes, porque al final cuanto más alimento tenga ese calcio, más fácil es de absorberse. Lo mismo pasa con la suplementación. Cuando nos tomamos una suplementación de calcio, está tan concentrado y hay tanta cantidad de calcio que es rápido que se absorba porque hay mucho. Pero cuando tomo un alimento donde el calcio está más limitado, como puede ser en un brócoli o una verdura de hoja verde, que al final está en menos cantidad que no en un producto lácteo o en las espinas de una sardina, pues tenemos que jugar con esas buenas combinaciones que ayudan a que el calcio se absorba mejor. Y una de ellas es, por ejemplo, evitar que se absorba el calcio en conjunto con otros alimentos que sean fuente de hierro. Cuando yo tomo la suplementación de calcio, no hay ningún problema y se va a absorber de todas maneras porque está en una cantidad muy elevada. Pero cuando está en una cantidad más limitada, como en ciertos alimentos, tengo que intentar que en la digestión no se junte el calcio con el hierro. Es decir, que tome esa fuente de hierro después de que ha pasado la digestión o que tome el calcio después de que he tomado esa fuente de hierro, como puede ser pues la carne o las lentejas o pues el hígado, los mariscos como los berberechos, que son una buena fuente de hierro, que esté separado de esa leche, de ese yogur, para que no compitan en la absorción. Ah, ajá. ¿Ves? Eso no lo sabía yo. O sea que Sí, realmente, sí. por ejemplo, es bueno el cenar verdura, verdura de hoja verde, unas Exacto. espinacas, unas acelgas y no Un mezclar brócoli. proteínas. Claro, o sea, deberíamos mezclarlo, claro, que al final se va a mezclar con alimentos que son proteicos, porque en la proporción de nuestro plato de Harvard tiene que haber el doble de verdura y un cuarto de proteína, pero al final tenemos que intentar como que esos alimentos que son más ricos en hierro, es decir, pues unos mejillones, unos berberechos, los crustáceos, los mariscos, pues que estén un poco más alejadas de esas verduras. Vamos, que cuando tomo esa espinaca o ese brócoli, pues mejor que esté acompañado con un huevo, con una legumbre, que al final no aporta tanto hierro como por ejemplo el berberecho. Ah, ajá. Otra pregunta. ¿Tenemos Ujú. hábitos? ¿Hay hábitos que pueden hacer que nuestros huesos se encuentren mejor? Sí, de hecho hay hábitos que nos ayudan a que nuestra salud ósea esté mejor y también hay otros hábitos que afectan a esa salud ósea, como es por ejemplo el tema de fumar o de beber alcohol. Todo eso al final va deteriorando y va haciendo que vaya saliendo más ese calcio de nuestros huesos. Por eso es importante que uno de los hábitos que ayuda más a que nuestros huesos estén bien es tener una vida activa. Tener actividad física, hacer entrenamiento de fuerza, que muchas veces parece que el entrenar de fuerza es solo los chicos, para chicos jóvenes que van al gimnasio a ponerse cachas y tal, pero nada de eso. O sea, el deporte de fuerza también para las mujeres, incluso para personas mayores, es algo que viene muy bien para fortalecer nuestros músculos y por tanto que nuestros huesos también estén mejor. E igual que tener en cuenta el consumo tanto de alimentos que aportan magnesio como calcio y evitar sobre todo pues esas combinaciones que dificultan que se absorba el calcio, el que también nuestra salud digestiva esté bien. Si tengo una salud digestiva peor, con digestiones más pesadas, donde la tripa se nos hincha, es más fácil que no esté bien todas nuestras microvellosidades y que por tanto no se absorba bien ese calcio y se pierda. Fíjate, pero eso de alguna forma distorsiona con las recomendaciones médicas, porque cuando vas teniendo una edad te dicen Ujú. que andes, que solamente andes, que des paseos. Claro. Pues no, al final tenemos que ver que sí, el andar está bien porque es una actividad cardiosaludable y tal, pero es cierto que el deporte de fuerza cada vez tiene más evidencia que un deporte de fuerza controlado, indicado por un entrenador personal o por un fisioterapeuta que incluso te marque bien los movimientos, las posturas que hacer, los pesos, las repeticiones que hacer con cada movimiento para al final no lesionarnos y que al final pues ocurra esa fractura o que estemos peor. Por eso es muy importante que el entrenamiento de fuerza esté bien pautado.
¿Se puede considerar entrenamiento de fuerza, por ejemplo, la natación, que eso es algo que facilita a la gente más mayor el poder hacer deporte? Bueno, el nadar está bien porque es un entrenamiento de bajo impacto, pero sigue siendo una actividad aeróbica, entonces nos seguiríamos encontrando en una actividad más de cardio que no de fuerza. Entonces, por eso sí que es verdad que la fuerza es más esa parte de esos movimientos repetitivos centrados en esa parte del cuerpo. O sea, al final, toda la actividad física es positiva, tanto para nuestro cuerpo, para como nuestra mente, el ir a nadar, el ir a pasear, es algo que nos viene muy bien, pero no nos tenemos que olvidar la parte de ejercitar esos músculos de forma concreta con esos movimientos para que consigamos que la masa muscular aumente. Con lo cual ahí tendríamos un suplemento, por decirlo de alguna manera, de calcio, el tener los Exacto. músculos Sí, perfectamente. bueno, al final tendríamos un poco ese estímulo de que está más entrenado nuestro músculo, nuestro hueso a soportar esos movimientos, soportar ese peso y hacerle más resistente, que junto con un buen aporte de calcio y junto con evitar pues temas de fumar o temas de un consumo de alcohol, puede hacer que nuestra salud ósea esté mejor. Hablábamos del calcio, hablábamos de la leche, los lácteos que tienen mucho calcio, hablábamos de no mezclarlo con hierro, pero Ujú. también hablabas del magnesio. ¿El magnesio en qué tipo de alimentos lo encontramos? Bueno, pues el magnesio sobre todo se encuentra en alimentos que también, como igual que muchos otros alimentos, se encuentra en la parte proteína. O sea, es decir, en toda esa carne, en todo ese pescado es donde me aporta esa parte de magnesio y también el magnesio es otra cosa que me ayuda mucho para temas de pues dolores musculares, para temas de calambres, para temas de descanso. Por eso sobre todo el magnesio se encuentra en los alimentos proteicos, en carne, en pescado, en huevo, en legumbre, en marisco. Para al final tener un buen consumo es importante que nos acordemos de la proporción del plato de Harvard, donde tanto en comida como cena la proteína ocupa un cuarto de mi plato, que equivale más o menos como a la palma de nuestra mano. Un cuarto de proteína y tres cuartas partes de verduras. De verdura. Eso es. Si tenemos un estilo de vida no tan activo, debería ser más o menos la proporción como tres cuartas partes de verdura y un cuarto proteína. Y si al final tenemos más actividad física, se podría incorporar la parte de los carbohidratos integrales y complejos de calidad, ocupando un cuarto, pues ese arroz, esa pasta, esa patata y ese maíz que al final sea integral y de calidad. Si no hacemos caso a los avisos de que tienes Ujú. problema de colesterol, puede llegar un momento que no puedas moverte bien. Ujú. Es cierto que al final cuando nos van saliendo esas señales, esas alarmas, ya sean en analíticas, ya sea en cualquier chequeo y vemos que ese colesterol va subiendo y que no lo conseguimos controlar ni bajar, pues es el momento de al final ponernos en manos de profesionales, de un nutricionista que nos guíe bien con nuestra alimentación, las combinaciones de alimentos para que al final esté todo bien distribuido y que consigamos que ese colesterol baje al apoyarnos en alimentos que no nos aportan nada de colesterol. Es decir, pues esas verduras, esas legumbres, esos cereales, todos los alimentos de origen vegetal, los frutos secos, las semillas, no tienen nada de colesterol. Entonces son una buena fuente que me ayudan a que ese colesterol se mantenga a raya y más si lo combino con alimentos que me ayudan a que el colesterol baje, como son los pescados azules, las fuentes de omega 3 como los frutos secos, que son muy importantes para ir mejorando nuestra salud. Antes me decías que la mujer normalmente nos bajan las defensas o nos Ujú. afecta más con el tema de la menopausia. Una vez que la menopausia ha pasado, ¿volvemos a tener niveles normales o no? Bueno, es verdad que cuando se ocurre la menopausia, al final descienden muchas hormonas que al final también tienen una función cardioprotectora, una función en el metabolismo, en la sequedad de la piel, y entonces son cosas muy importantes que al final cuando se pierden esas funciones hormonales, luego no se recupera. Tenemos un momento donde ya se notan más los síntomas de la menopausia, con los sofocos, la irritabilidad, el problemas de dormir, pero siempre ese nivel de esas hormonas no vuelven a subir y por eso tampoco vuelve a aparecer el efecto protector frente a nuestros huesos o frente a nuestro corazón. Por eso es algo que una vez que ya hemos pasado la menopausia se queda un poco más debilitado y por eso tenemos que hacer más hincapié en esos factores que nosotros podemos mejorar para que nuestra salud ósea esté en el punto adecuado. Y uno de ellos es tener en cuenta la fuente de los alimentos que me aportan calcio, esas que consumamos a diario, pues verduras de hoja verde,
almendras, pescados que nos podemos comer las espinas como la sardina, el verdel, lácteos que sean de buena calidad, no una natilla, un arroz con leche, una copa de chocolate, pues sí, ahí hay parte de lácteo, ¿no? Se consideran postres Sí, claro, lácteos, sí. pero al final tienen mucha carga de azúcar, grasas de peor calidad, muchos aditivos y al final es un producto que no nos interesa para nuestra salud. La verdad es que sí es cierto. A mí me hace mucha gracia porque hay muchos alimentos que te están diciendo, tiene un suplemento de calcio o con calcio añadido o en el fondo yo esas cosas casi casi no me las creo o me las creo muy poco porque el aporte extra que tienen realmente no llega a ningún sitio. En ese caso, tú puedes llevar una alimentación y además, lo que hablábamos al principio, un suplemento de calcio, un suplemento de vitamina D, de magnesio. También te recomiendan mucho el zinc. No sé si el zinc Ujú, para esto o cierto. no, pero no, no está de más que tomemos un suplemento, ¿no? Bueno, sí que es verdad que antes de tomar la decisión de empezar con una suplementación es importante que veamos cómo está nuestra salud, ¿no? Esa analítica, ver cómo están esos niveles de magnesio, de calcio, de zinc, para poder tomar una decisión y valorar si suplementarlo o no. Si al final lo suplementamos sin necesitarlo, pues estamos echando un poco por perdido esa suplementación y por eso el primer paso es hacer esa analítica o tener en cuenta pues nuestra historia, qué enfermedades tenemos y en qué momento nos podría venir bien esa suplementación en zinc, en calcio, en magnesio o en cualquier de los minerales. Sí, porque de alguna forma ahí podría pasar un poco como las vitaminas, gente que toma suplementos de vitaminas que dices el cuerpo no Ujú. los necesita y los desecha. ¿Sería lo Exacto. mismo? También los Sí, desecharía sí, sí, el sí. cuerpo. También ocurre igual, tanto con las vitaminas como con los minerales, cuando no los necesitamos, pues es donde conseguimos que al final se elimine, ya sea por la orina, por sudor, y al final no lo estamos aprovechando esa suplementación. Pues Sandra, como siempre, muy agradecida por los consejos que nos das, porque creo que es algo que nos viene bien a todos, porque por mucho que parece que lo conocemos y que ya sabemos de qué va, es una ayuda interesante, sobre todo con el tema de la alimentación. Sí, siempre hay cosillas que se nos escapa, como eso que hemos comentado del calcio, del hierro, de tener en cuenta las buenas fuentes de calcio y sobre todo utilizarlas en nuestro día a día. Pues muchas gracias, Sandra, y hasta la próxima semana. Eso es, nos vemos, Vicky, que vaya bien el día. Un besote, hasta luego. Hasta ahora, adiós. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Tiempo restante en el cajero. 10, ¿10 qué? 9, 8, 7, ¡Ayuda aquí, 6. ¡Ayuda, por favor! El día que los bancos empezaron a mandar a la gente a los cajeros por todo, ganaron las máquinas. Pero el día que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes en persona, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Y como les decía, amigos, Pongo con nosotros a Maite Pedraza. Buenos días, Maite. Buenos días, Vicky, ¿cómo estás? Yo muy bien, tú un poquitito nerviosa, ¿no? ¿Por Por lo qué? que te cuento. Bueno, Te queda muy poco. A ver, ¿qué pasa el día 5? Cuéntame. pues que tengo una exposición, vuelvo a exponer, ya sabes que yo todos los años, bueno, cada año y pico, hago una exposición y entonces, bueno, pues inauguro el día 5 en el Ateneo de Madrid y me hace mucha ilusión. Bueno, pues estoy ya ultimando, ya sabes, dando las últimas, nunca mejor dicho, las últimas pinceladas. Y bueno, pues la verdad es que muy bien, es una exposición que la he preparado con mucha ilusión, bien. Se titula Un viaje a través de los sentidos, con lo cual es, bueno, yo lo definiría como muy onírica y a mí bueno,
pues estoy ilusionada, sinceramente. ¿Hay alguna tendencia nueva, algún tipo de innovación en tus cuadros? Bueno, yo creo que todos los pintores a lo largo de toda la trayectoria siempre hay una pequeña, vamos, yo no la llamaría innovación, yo la llamaría, bueno, el arte hay que verlo, tú no puedes pasar por un cuadro diciendo es bonito, es feo, no, los cuadros te hablan y solamente el arte, ya un cuadro tiene sentimientos, porque el pintor, en este caso pintora, le imprimimos esos sentimientos. Evolución, pues yo creo que a lo largo de toda la vida pues vamos evolucionando. Y yo empecé pues como, claro, hace montones de años, ¿no? Ya he perdido la cuenta, pero hace muchos, muchos. Y bueno, pues yo mi estilo tiende a ser impresionista, pero hay veces que ya me voy un poco al abstracto, pues como todos, al final terminamos siendo todos un poco picasianos, ¿no? Bueno, todos, quien queremos. Y yo esta exposición, desde luego realista no es, evidentemente. Y bueno, pues pongo algunos cuadros que bueno, es un poco, algunos son un poco de retrospectiva, pero los últimos, bueno, sí, son muy yo, muy como voy viviendo la vida ahora, lo que siento en cada momento. Y voy plasmando un poco quizá mis vivencias o sobre todo quizá mis sueños, que eso es para mí lo más De importante. alguna manera, Y Maite, hay algunos. de alguna manera, Sí, Maite, dime. a través de la trayectoria de tu pintura se podría ver mm, cómo has ido evolucionando, cómo has cambiado. ¿Cómo he ido creciendo como persona? ¿Te Sí, refieres a eso? exactamente, sí. Sí, sí se ve perfectamente. O sea, si tú analizas mi obra desde los comienzos, que ya te digo, hace muchísimos años. De hecho, esta es me parece que es la 19 exposición que hago. O sea, que fíjate si llevo años metida en este mundo. Sí se ve perfectamente por los colores, cuando utilizas una gama de colores totalmente. Dentro de que yo, mis colores tienden mucho al azul, amarillo, pero sobre todo tienden mucho al azul. Pero vas evolucionando, pero porque vas creciendo como persona, vas teniendo otra serie de vivencias, de ilusiones, de tristezas o de fracasos, ¿no? Todo suma, ¿no? Y yo creo que si sabemos mirar la obra de un pintor, sabemos perfectamente la evolución que ha tenido o el momento en el que está. Mm. Yo esta la he querido hacer porque me hacía mucha ilusión indagar un poco. Bueno, ya sabes que yo soy muy, bueno, vamos a llamarle muy psicoanalista en mi vida y me gusta analizarlo, me gusta analizarme a mí misma. Y yo creo que esta exposición, sobre todo hay muchos cuadros que dan mucho que pensar y sobre todo si sabes mirar, ves ese pellizco del alma que he dejado en ellos. A esta ¿Has visto qué exposición, poética? sí, ha quedado muy bien. A esta exposición Queda divino. te acompañan dos amigas, ¿no? Sí. Son dos amigas que, bueno, la pintura, sobre todo la de Lucila, no, o sea, ningún cuadro es parecido a otro, pero el estilo de Lucila se asemeja mucho a mi estilo, también nos conocemos desde hace más de 20 años. Y a veces hemos ido, a las últimas exposiciones he ido con ella, bueno, la última no, porque la última la hice en Riaza, ¿te acuerdas? Sí. En tu tierra y en el ayuntamiento. Y ahí va sola, pero con Lucila comparto mucho sala y con Ana también, porque, bueno, pues somos amigas. Y aquí hay un tema porque dentro de que los estilos parece que se asemejan, pero son diferentes, hay un punto en común. Y ese punto en común es quizá cómo vamos creciendo como personas, cómo vamos viviendo el arte. Y bueno, pues luego también a la hora de la verdad, pues al compartir sala, compartimos montones de cosas, porque hoy en día exponer es carísimo. Con lo cual, bueno, pues sobre todo aquí en Madrid es muy, muy caro. Y así, bueno, pues también compartimos gastos, compartimos esa ilusión de estar juntas y bueno, pues además de disfrutarlo, nos divertimos. Pues la verdad es que disfrutaremos personalmente de tu nueva exposición porque además tienes un Pero, comisario conocido y además vamos a estar allí, por supuesto, ¿no? sí.
Ya le he hecho yo una broma, a ver si me llama mi comisario. Sí, tenemos un comisario que gracias a Dios es un gran amigo. Yo creo que tú le conoces un poquito, pero sí, siempre. Además me gusta, ya me comisarió la exposición ahí en Riaza y quería que me comisariara esta. Porque, bueno, cuando tú haces una cosa de estas, Vicky, ten en cuenta que gracias a Dios, hombre, me gusta vender y está muy bien, ¿no? Pero gracias a Dios yo no vivo de la pintura. Entonces, para mí es muy importante que mis amigos vean mi obra, ¿no? Entonces, el que un amigo mío pueda participar, vosotros podéis participar, de un día tan especial, pues para mí es importante. Y por eso, bueno, pues me hace ilusión que Ezequiel sea mi comisario. Pues ahí estaremos el día 5, Maite. Vamos a ver, yo quería hablar también de otro tema, aludiendo un poco al mundo de los artistas. De alguna forma, bueno, pues se ha comentado también recientemente, yo creo ya se sabía y que muchos de nuestros oyentes lo conocerán. Hay un síndrome que es muy llamativo, que afecta a bastante gente, por desgracia, pero bueno, no lo tenemos a la orden del día. No nos pasa a todos, pero sí a un artista reconocido. Estoy hablándote del síndrome disociativo. La verdad es que es curioso porque me he sacado un pequeño extracto de lo que era y me llama mucho la atención porque yo creo que no podemos imaginarnos lo que se debe de sentir, lo que debe de sentir una persona así. Háblame del síndrome disociativo y de la persona, que en el fondo Pues sabemos mira, yo que te no voy, es a lo te mismo. voy a dar, te voy a dar como estoy ahora en plan artista, te voy a dar unas pinceladas. Sí que es cierto, Vicky, que todos los trastornos mentales, por desgracia, hay muchísimos, muchísimos en el mundo entero, hay muchos. Y cada vez más, pues porque es una sociedad, estamos viviendo una sociedad precisamente muy, muy estresante, una sociedad que se están perdiendo muchos valores, ya hablaremos un día un poco a este nivel. Pero existen montones de trastornos. Lo que ocurre es que, de síndromes en este caso, pero es que el trastorno disociativo es algo que produce tanto dolor, tanto y tan intenso a la persona que lo sufre. Ten en cuenta que son afecciones mentales que implican una pérdida de conexión entre pensamientos, recuerdos, sentimientos. Es decir, para que te hagas idea, es como que tu cuerpo va por un lado y tu mente va por otro. Es una disociación completa entre mente y cuerpo. Estos trastornos suelen surgir como reacción a acontecimientos impactantes, angustiosos, dolorosos. Hay veces dicen, que a veces si en la infancia has tenido traumas, malos tratos, abusos y tal, puedes desarrollarlo luego en una época adolescente porque realmente tu mente se resguarda, como si dijéramos, O sea, de alguna forma es se una huida, cubre para no sufrir. es una huida. Sí, son trastornos. Sí, bastante. Ten en cuenta que estas personas tienen que aprender a afrontarlo porque tienen esa desconexión, pero no solamente de mente-cuerpo, son de emociones. O sea, ellos hay veces que no sienten la misma emoción porque tienen esa descoordinación. Ten en cuenta que incluso hay un síntoma que es terrorífico, que es la pérdida de memoria. También, o sea, lo que nosotros llamamos amnesia. Esto pasa en determinados periodos de tiempo y bueno, pues tú imagínate que una persona de pronto no se acuerda ni de una situación, ni de una persona, ni de haber vivido determinados temas, ¿entiendes? Entonces tú imagínate para eso lo que puede suponer. Luego también, dentro de esta sintomatología, tienen problemas de salud mental, o sea, es un conjunto de ansiedad, pensamientos y comportamientos suicidas a veces. Tienen muchísimas veces depresiones endógenas fuertes. Es un sentimiento, para que te hagas idea, borroso, borroso de tu propia identidad. O sea, eso para mí es la cosa más impactante. O sea, cómo puedes borrar tu propia identidad. Ten en cuenta que estas personas, ellos, las cosas que les rodean, lo ven completamente distorsionadas, como si no fueran reales, como si estuvieran viviendo un constante sueño. O sea, tú sabes que soñamos y bueno, luego te despiertas y ¡ay! Qué horror, el sueño ha sido bueno o malo, pero es un sueño. Bueno, pues tú imagínate esas personas que estén viviendo la vida con ese tipo de sueño.
no son capaces de afrontar el estrés emocional y el estrés laboral. Y precisamente hoy en día lo que por desgracia tenemos es un estrés laboral, emocional, todo estamos hablando de un trastorno. Luego además tienen lo que nosotros llamamos una amnesia disociativa. El principal síntoma de la amnesia disociativa es una pérdida de la memoria más grave que los olvidos habituales. O sea, no es cuestión de que tú o yo, cualquiera de nosotros, ay, se me ha olvidado esto, tal y cual. No, no, no. Ellos es una pérdida de un periodo de tiempo. No pueden recordar información sobre sí mismo o acontecimientos importantes, personas que hayan estado en su vida. Es un ataque de amnesia disociativa, suele producir, además, esto es repentinamente, están en un momento determinado y ¡plas! Uy, pues, ¿quién eres tú? O sea, han desconectado completamente, ¿sabes? Y eso te viene en un momento determinado sin previo aviso. A veces puede implicar viajar a ver, ¿cómo os lo defino? Es como un alejamiento profusamente de tu vida. Es un deambular, yo lo diría, confuso, que nosotros lo conocemos con la palabra fuga disociativa. No sé si me estoy explicando bien. O sea, es como una huida, una fuga disociativa donde tú disocias esa realidad que tú estás viviendo, esos sentimientos, y luego además, pues bueno, es un trastorno de tu propia identidad, ¿entiendes? De Yo alguna creo que forma, es un... de alguna forma, Maite, me Dime. estás diciendo que podemos, lo hemos visto recientemente, estoy hablando de un torero muy conocido, que bueno, pues el Ay, otro día, bueno, que nos ha dejado viudos, nos ha dejado huérfanos, quizá nos porque ha de dejado alguna forma huérfanos. desconectó de la realidad y hizo algo que a lo mejor si hubiera estado bien psíquicamente no hubiera sido capaz de hacerlo. Eh, Estamos hablando de Morante de la Puebla. Morante de la Puebla, yo tuve la suerte, y de hecho he guardado ese programa, vamos, en mis cajones de mis grandes recuerdos de mi vida. Morante de la Puebla es un auténtico maestro del toreo. Bueno, no voy a estar aquí hablando exactamente de la parte taurina, que es una auténtica maravilla, pero esta persona ya ha tenido que dejar varias veces, porque varias veces se retiró, porque para poderse poner en tratamiento no podía estar. Ten en cuenta que estamos hablando de un torero que se pone delante de un toro, Toda la vida. delante de un moranco que dice, madre mía, cuando estoy, yo tengo la suerte de estar en el 7, con lo cual digo la suerte de estar en el 7 porque me explican muchas cosas. O sea, es un tendido muy, vamos a llamarle muy conflictivo, pero a la vez estupendo, porque pues yo estoy encantada. Y cuando a veces pasa el toro, que montones de veces a la hora del momento supremo, el tercio de muerte, están ahí, no te imaginas el bufido del toro, eso es horrible. O sea, yo no sé cómo esta gente es capaz de ponerse Por eso te digo, delante, no, quizá increíble. lo que nos hizo el otro día, lo que vimos el otro día, es un poco porque no tenía Yo lo que miedo, creo, no sé. mira, yo lo que creo es que Morante ya se retiró varias veces porque tenía que ponerse en tratamiento. De hecho, estuvo incluso en Portugal haciendo un tratamiento del estrochoz. El tratamiento que hay para este tipo bueno, vamos a llamarle de enfermedad, es sobre todo terapia, es farmacopea. Y bueno, ya te digo, hay veces que incluso a él, por ejemplo, yo he leído que le han dado incluso electroshock. Pero no es incompatible ponerse un tratamiento de este tipo cuando realmente te estás teniendo un estrés laboral increíble y emocional. Claro. Entonces, él ya tuvo que retirarse varias veces. Yo creo. Además, yo he tenido la suerte, Vicky, la suerte de estar por la mañana en el festival que se dio en Toñete, que bueno, las emociones estaban a flor de piel. Yo recuerdo que compañeros míos de tendido decían, me duelen las manos de aplaudir porque era impresionante. Él cuenta en varias entrevistas que yo he leído que lo decidió en ese momento, lo decidió esa tarde y no se lo quiso comentar a nadie,
pues posiblemente se ha ido, digamos que se ha cortado la coleta. Yo cuando le vi que levantaban los brazos para la quitar, yo dije, ¿qué hace? Bueno, toda la plaza, ¿pero qué hace? Porque se fue a los medios y cuando se empezó a quitar la castañeta decíamos, pero se está cortando, que se está quitando la castañeta, que se está cortando la coleta. Pues posiblemente no se la ha cortado, se la ha quitado en un momento determinado. Quizá estaba demasiado abrumado, puede ser. Quizá el éxito, porque yo no he visto, bueno, yo en los años que tengo, y mira que soy taurina desde hace miles de años, de hecho, sabes que desde mi más tierna infancia iba con mi padre, yo no he visto la plaza como estaba, daba lo mismo, moratistas que no, coreando su nombre, la plaza, yo cuando ya terminan con las dos orejas, ese ruedo, todo lleno de gente, bueno, increíble. Pero es que él ya le había salido por la puerta grande. Y de hecho dijo, yo recuerdo una frase que en la feria de San Isidro dijo, quería salir, él nunca había salido por la puerta grande de las ventas. Y salió. Y dijo, ya he cumplido mi objetivo. Posiblemente ya en algún momento me retire. Él ya lo dijo. Yo lo que creo, lo que creo es que no fue un momento de impulso. Yo creo que fue un momento que lo pensó y se dio cuenta que él tenía que volver otra vez a su medicación porque no tenía más remedio. Yo creo que al contrario, fue un momento de máxima lucidez. Pienso yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque empezó a llorar. Yo creo que ese fue el momento que debió decir. Ten en cuenta que llevaba toda la temporada, bueno, increíble, dando todo como siempre lo ha dado Morante de la Puebla. Y yo creo que aquí fue ese momento de lucidez que tienes y dices, tengo que tomar una decisión porque si no, no puedo. Ten en cuenta que están a caballo entre la depresión y la ansiedad, trastornos de estrés postraumático. Todo en él es que lo tenía en contra, ¿me explico? Sí, sí. Porque No, pues incluso la verdad es cuando tú triunfas, sigue. cuando triunfas de esa forma, el estrés es tremendo porque le tenía hasta yo. Yo estaba estresada. Entonces yo no me imagino ese estrés cogiéndole, aparte que ten en cuenta que al principio, en el segundo toro, en el que cortó dos orejas, le dio un trompazo el toro que se cayó al suelo, le dio un volapié y se quedó completamente inerte. O sea, que yo pensaba, y todos pensábamos que le había partido el cuello. Bueno, horrible. Y yo creo que en ese momento, ese mismo volapié, quedarse inerte, es muy significativo. Yo hablo de lo que vi, porque cuando a un torero le tiene una acogida, siempre, aunque se esté, bueno, haya sido pues una cornada increíble, tienden a protegerse. Él se quedó totalmente inerte boca arriba, ¿entiendes? Fue como un shot, ¡paz! Sí. Y yo me imagino que eso, luego ya después que dijimos, madre mía, bueno, que cortó dos orejas a ese toro. No, pues la verdad es que Yo creo que fue ese momento clave de lucidez, pero que yo estoy convencida, y de hecho he hablado con muchos taurinos, que no se ha retirado, o sea, se ha retirado momentáneamente. Yo creo que tendremos la suerte de que volveremos a tener a Morante, pues la porque verdad estamos huérfanos, Vicky, estamos huérfanos. Sí. No, desde luego todo el mundo lo comenta. La despedida fue a lo grande, nunca mejor dicho, por la puerta grande. Y lo que todo el mundo comenta es que fue impresionante. La verdad es que le deseo todo lo mejor. Yo desde luego lo viví de una forma tan emocionante, a la vez era una mezcla entre alegría y tristeza. Es como, ¿cómo puede ser que una persona tan grande se nos vaya? No sé cómo explicarte. Yo creo lo que tú dices, pero no se ha terminado. Yo le deseo lo mejor. Exacto. Es muy joven, ten en cuenta que Morante es muy joven, pero te digo que llevaba una cara. Yo en un momento determinado, un compañero le pedí unos pero déjame subir. Ahí estábamos todo el mundo. Y la cara de entre felicidad y angustia que yo vi a José Antonio, yo creo que en ese momento lo hizo posiblemente, era como, no sé, es que no sé cómo explicarlo, esas cosas que tienes en lucidez, luego dices, ¿por qué lo he hecho? O ay, no sé, un follón de eso, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Pero Pues la bueno, verdad es que le deseo creo que todo lo volverá. mejor. Supongo que, como tú bien dices, se volverá a poner en tratamiento y antes o después le volveremos a ver por los ruedos. Maite, muchísimas gracias. La verdad es que nos has abierto los ojos porque yo oía muchos comentarios, pero en el fondo no tenía claro qué era el síndrome. Y te deseo todo lo mejor en tu nueva exposición. Por allí nos veremos. ¿Te parece? Muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene, que prácticamente está ahí. ¿Ves? Eso es otra de las emociones. Es que yo creo que en la vida tenemos que bueno, pues hacer lo que realmente nos apetece. No todo el mundo puede hacerlo, pero para mí va a ser un momento muy especial, no solo porque voy con mis cuadros, o sea, mi obra. Ya sabes que para mí mis cuadros son mis hijos, que por un lado quiero vender, evidentemente, y por otro lado cuando vendo digo, jope, que me quedo sin ellos. O sea, es como ese sí quiero y no Sí, quiero, sí, sí. pero con la suerte de que, bueno, pues voy a estar con vosotros, con todos mis amigos. Y bueno, yo creo que puede ser una tarde divertida. No, como no es una tarde taurina, pero vamos a ir a través de los sentidos. Pues ahí estaremos, Maite, y seguro que es todo un éxito. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, corazón. Un besito. Un besote, Maite. Hasta luego.